¿Cómo les va? ¿Cómo les va, Silvia? Pablo, lo cierto es que estábamos hablando acá un poco de economía y un poco de fútbol también, una manera de comenzar esto con chiste de manera más distendida. Estamos con Hernán Lecher aquí en el barrio porteño de San Telmo y yo le decía que cuando hubo el acuerdo, cuando se publicó por lo menos o se supo, tendríamos que haber puesto el gran título Gol de Gimnasia. Y vos dijiste que era un buen título. ¿Lo explicamos? Sí, efectivamente, yo creo que ha sido un gran acierto en materia económica naturalmente, en materia política me parece que también, y básicamente porque el gobierno logró imponer la curva de vencimientos aplanado. ¿Qué es esto? A ver, vos tenías en los próximos años una cantidad de vencimientos fenomenal. Si tomo ley local y ley extranjera, sector público y sector privado, te vencían casi 70.000 millones de dólares, vas a pagar 7.000 entre 2020 y 2024. Claro, todos esos recursos que liberás básicamente te permiten dos cosas. Por un lado, dedicarlos a política fiscal. Hace un par de días se lanzó el Procrear. Bueno, ahí tenés una política concreta. Hoy implica atender la pandemia, ATP, IFE, tal vez como los programas principales. Pero el día de mañana, el año próximo, bueno, políticas que permitan la reactivación productiva, políticas que apuntalen el ingreso nominal, que no es para nada menor. Y a la vez te deja de tensionar en parte la cuestión de los dólares, que para la economía argentina siempre es un problema recurrente, con lo cual creo que es un gran acierto. Y me olvido una buena parte, que es el gran ahorro que significa, entre Claro. 30 y 40.000 millones de dólares, pero yo diría que lo primero es más importante y es la verdadera apuesta, porque eso es lo que te permite tal vez recuperar una senda de crecimiento y después, bueno, generar la solvencia suficiente para el repago futuro. Hace horas nada más escuchábamos al ministro de Economía, estamos hablando de Martín Guzmán, el hombre de Gimnasia, precisamente de la ciudad de La Plata, por eso el chiste, que esto era por lo menos un gran paso, un primer gran paso en materia de alivio para la República Argentina, patear hacia adelante y por supuesto no pagar ahora con plata que no se tiene. Pero claro, no estaban solucionados los problemas. Ahora viene la negociación con el Fondo Monetario, ahora es otra cosa. La negociación con el fondo es para alquilar balcones, diría yo, porque probablemente es más complicada, más enmarañada porque tiene muchas más aristas. No digo que sea más difícil, sino tal vez eso, que tiene más aristas. Siempre se dice que en lo económico los acuerdos son políticos, ¿no? Y las negociaciones son previamente políticas. Con el fondo particularmente. Pero ¿por qué digo esto? Porque a los acreedores uno le podía decir, mira, viniste a la Argentina, invertiste al 8%, la Argentina vos sabías que en algún momento eso no lo podía pagar, porque una locura. Bueno, te ofrecemos pagarte 3% y vas a ganar un poco menos, pero no tenés responsabilidad, no le podemos decir a los acreedores, a los bonistas, ustedes tuvieron responsabilidad en la debacle económica. Al Fondo Monetario sí, el fondo tuvo responsabilidad en la debacle económica, sobre todo del 2018-2019, y con un agravante que nos hemos confirmado en el último tiempo, que es que además ayudaron al gobierno de Macri en clave estrictamente electoral, es decir, le dieron la plata o Trump ayudó o presionó al fondo para que le dieran la plata para que pudiera ganar las elecciones. Y agrego una cuestión adicional, el fondo suele marcarte la cancha en materia de política económica. Bueno, yo no veo al gobierno con intenciones de que le digan qué tiene que hacer, ni mucho menos. Por eso me parece que es una discusión que va a ser interesante y que implica también un gran desafío para la Argentina, y diría que hay un tercer desafío que es justamente recuperar la senda de crecimiento, que no es para nada menor y que implicará también un debate. Yo tengo muchas expectativas en la semana próxima, tal vez, que haya una serie de anuncios vinculados digamos, a la reactivación post-pandemia, si se quiere, ¿no? Pablo, Silvia, Hernán los está escuchando. Hernán, gracias por atendernos. Consultarle, bueno, el acuerdo alcanzado impactó de lleno, por ejemplo, entre otras cosas, en la cotización del dólar paralelo. Y hace algunos días se hablaba de la flexibilización del llamado cepo cambiario o restricciones para la compra de dólares. ¿Usted cree que esta medida puntual, la flexibilización del cepo cambiario o denominado de esta manera, es factible a corto plazo? Lo que sucedió era algo que esperábamos, si había acuerdos, sobre todo los dólares alternativos iban a tener una curva en descenso y quizás reducirse la brecha. ¿Qué es lo que pasó? Puede pasar en los próximos días, más o menos. Ahora, la cuestión cambiaria no está resuelta, o el frente cambiario no está resuelto con este acuerdo. Vale la pena mencionarlo. Cuando la Argentina crezca, y crezca sostenidamente, probablemente tengas reducción a esas restricciones. Puede haber alguna reducción en el mediano plazo, tal vez vinculadas a cuestiones de importaciones, pero para el resto yo diría que no. La Argentina necesita recuperar
el crecimiento y para eso necesita cuidar mucho sus dólares, que son escasos y que son difíciles de conseguir. Hernán, recién te referías a las medidas de recuperación post-pandemia. A ver, ¿qué escenario te imaginas una vez que concluya la pandemia, y ojalá que sea ya mismo, en la República Argentina? ¿El escenario en cuanto a presente y futuro del país? ¿Y cuál crees que debería ser, por lo menos, algunas medidas de un paquete que seguramente se estará anunciando pensando en el futuro de la República Argentina? ¿Cuál crees que deberían ser las 2 o 3 medidas para justamente pensar en la reactivación del país? Mira, la pandemia afecta a la economía por el lado de la oferta y la demanda, por los dos lados. Es decir, tiene una característica particular porque afecta a todos, no diría homogéneamente, pero nos afecta a todos. Y por eso me parece que en la salida vos tenés que atender las dos cuestiones. Por el lado de la demanda, implica que apuntales los ingresos nominales. Yo soy partidario de que los programas como el ATP y el IFE se sostengan en el tiempo, no ad eternum, está claro que se pueden ir perfeccionando, puliendo, etcétera, etcétera. Quizás el IFE en convertirse en el ingreso universal, está claro, pero sostener algún nivel de ingresos, porque lo que necesitas es recuperar el poder adquisitivo. A la par tenés que trabajar sobre la inflación, obviamente, para que el poder adquisitivo que tenemos en el conjunto de los argentinos se recupere. Uno ve la problemática de los comerciantes que no venden. Si no venden es porque la gente no tiene plata, y si no tiene plata no van a vender y por lo tanto no van a poder pagar sus deudas. El otro aspecto sobre el que tenés que trabajar es la oferta. Ahí hay dos cuestiones que para mí son muy importantes. Una es la moratoria y la otra tiene que ver con la modificación de la ley de concursos y quiebras, porque lo que tenés que lograr es que la deuda acumulada en este periodo vos tengas condiciones de repago en el futuro. Para eso, estas dos cuestiones que mencionaba y que vendas, básicamente. Con lo cual me parece que va por ahí. Y te agrego una cuestión que no es para nada menor, recién mencionaba el Procrear. Todo lo que tiene que ver con construcción y obra pública para mí es totalmente trascendente. La construcción genera empleo y reactivación casi de inmediato. A ver, si yo tengo que arreglar el baño de mi casa, tengo que llamar al plomero el primer día, no puedo tardar 2 meses. Y además tengo que comprar los caños, con lo cual también reactivo ese sector de actividad. Así que me parece que por ahí también va buena parte de la reactivación. Hernán, Florencia Barragán te saluda del estudio. Consultarte sobre lo que viene. Por un lado, en la renegociación actual, ¿qué cambios crees que puede haber desde la parte legal? Ya los números fueron confirmados. Y por el otro lado, por el lado del FMI, ¿qué tipo de programa te imaginás, dado que el FMI no reestructura sus deudas? ¿Crees que van a volver a dar un programa económico diciendo seguí estas políticas? ¿Cómo te imaginás esos dos frentes? Es buena la pregunta, las dos, pero particularmente respecto de las cuestiones legales, porque eso no está 100% saldado. De hecho, en el comunicado que publica la Argentina a las 3 de la mañana del día domingo, si no me equivoco, del lunes, para ser preciso, lo que menciona es que la Argentina está dispuesta a hacer alguna, digamos, aplicar alguna flexibilización a lo que tiene que ver con las CACs, con las cláusulas de acción colectiva y su aplicación, a la usanza de lo que hizo Ecuador, básicamente, siempre y cuando la comunidad internacional acepte que esas son condiciones, diría, normales o habituales para las reestructuraciones de ahora en adelante. Eso no está resuelto todavía y será, tal vez hay algunas discusiones que yo desconozco, pero no está 100% resuelto. Vamos a ver finalmente cómo se resuelve. En Ecuador se flexibilizaron, finalmente se subieron los umbrales para los futuros canjes y para las renegociaciones futuras, cosa que si fuese así a la Argentina no le conviene tanto, pero en el marco del acuerdo que ha conseguido no me parecería tan complicado que pudiera llegar a aceptar esas condiciones. Hernán, gracias. Respecto del Fondo Monetario... Sí, perdón. Un abrazo grande. No, decía gracias respecto por su del fondo. Porque me preguntó dos cosas, por eso no quería dejar inconclusa la pregunta del fondo. No, me parece que ahí las dificultades son cuáles son las posibilidades de acuerdo con el fondo en el marco. En principio el fondo dice, mis estatutos te permiten esto, esto y esto. Entonces, bueno, podés renegociar a 10 años o podés volver a negociar el mismo acuerdo que tenías. La Argentina ya pateó el tablero en eso, dijo stand-by de nuevo, no. Así que habrá que ver. Y en principio la Argentina lo que quiere es pagar los intereses y no pagar el capital. Vamos a ver por cuánto tiempo.
Hernán, muchísimas gracias por su predisposición. Disculpas por la interrupción y en el cierre queda Laura Mayocchi. Preguntarle, Hernán, entonces, qué avisora para la economía real, es decir, para la gente en materia de precios, y si puede llegar a ver con esto del dólar, por ejemplo, algún desborde también en materia inflacionaria, ¿no? Aquellos que se van hacia el dólar, que atesoran, por supuesto, y también, por supuesto, aquellos que, bueno, tienen con unos pesitos más en el bolsillo, empieza la especulación de la circulación del dinero en la calle. No, debería pasar más bien lo contrario, es decir, el acuerdo debería ayudar a generar confianza, si se quiere, y por lo tanto menos tensiones de tipo cambiario, al menos en el corto, mediano plazo. Y eso los argentinos lo sabemos bien, si no hay tantas tensiones cambiarias, no hay tantas tensiones inflacionarias. De todas formas, la inflación en lo que va de la pandemia en particular, vos lo que has visto es que los precios regulados están congelados y se van a mantener congelados hasta diciembre, así que por ese lado no vas a tener demasiados problemas. Y hay un tipo de cambio que está administrado, que va devaluándose levemente, y por lo tanto tampoco deberías tener demasiadas tensiones. Y yo vislumbro una inflación que a fin de año puede estar en 35 menos, que es un escenario muy particular, es cierto, el del coronavirus, pero que la verdad, a la luz de lo que pasó el año pasado, es un dato alentador, si se quiere, ¿no? Gracias. La palabra entonces del economista Hernán Lechner, recordemos, a horas nada más del acuerdo con los acreedores extranjeros, los bonistas extranjeros, y también lo que se viene ahora, en horas nada más, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las negociaciones que recién comienzan.